Hola, vamos a hablar de los prefijos. Los prefijos, al igual que los sufijos, no son palabras, sino elementos que se añaden antes del lexema o raíz y que le pueden cambiar el significado. Por ejemplo, tenemos la palabra fijo. Si yo le añado el prefijo pre, que significa anterior, le estoy cambiando el significado. Fijo, algo que es fijo; pre, lo que está antes de lo fijo. Es decir, el prefijo es lo que está antes del lexema o raíz. Tenemos que tener en consideración que los prefijos en español vienen sobre todo del latín y del griego. En la unidad hemos visto varios de ellos. Vamos a ver algunos bastante usuales y que se emplean un montón. Por ejemplo, el prefijo a sirve para conseguir lo contrario. Por ejemplo, si yo pongo normal, anormal significa lo contrario de normal. Si yo pongo, por ejemplo, el prefijo co significa unión. Si yo pongo coautor, significa pues la colaboración entre dos autores. Si yo pongo, por ejemplo, el prefijo contra significa posición opuesta. Por lo tanto, si yo escribo contraportada, será la posición opuesta a la portada. Y el que hemos estudiado antes, pre significará anterior, lo que va antes. Por ejemplo, prenatal, antes del nacimiento. Vamos a ver ahora algunos que se utilizan muchísimo y que son griegos, como por ejemplo el prefijo anti. El prefijo anti significa contrario, por lo tanto antivirus, lo contrario del virus. Vamos a ver otro que se utiliza un montón. Mono. Mono significa uno, por lo tanto monoplaza, el monoplaza de Fernando Alonso, un monoplaza que tiene una sola plaza. Micro significa pequeño, por lo tanto si yo pongo microbús, significará autobús pequeño. O incluso si yo pongo microbio, pues esto sería una palabra compuesta de micro, que significa pequeño, y bio, que significa vida. Si unimos los dos, pequeña vida. Como este ejemplo tenemos muchísimos en español y muchísimos que vamos a dar en clase.